Dice por aquí Pedro, que nos ha contribuido en cantidad. Siquiera tú le hablas al cubano que va a ir obstinado al régimen y él te habla de historia. ¿Qué tú crees de la gente? Bueno, Mira, me parece que eso es incorrecto, porque yo lo que le estoy hablando no tiene que ver con la persona. Estoy estableciendo argumentos desde lógica y del contenido de la historia, lo que ha pasado y lo que está pasando hoy. No es historia, el bloqueo le está haciendo daño al pueblo cubano, es una guerra económica contra el pueblo cubano hoy. Pero te termino el argumento, Gennady. Y por último, como norteamericano y como persona con conocimiento, debo decirte que la política exterior no es para terapia psicológica. Mi esposa estudia psicología y hay un lugar para la terapia psicológica. Si estás traumatizado, hermano, busca, cubano que estás allí, que estás traumatizado por lo que pasaste, no se te va a resolver el problema apoyando el bloqueo. Eso no te resuelve el problema. Eso te puede servir para hacer una catarsis, para creerte que le vas a hacer daño a alguien por el daño que te hicieron a ti, a reproducir y a pasar el trauma. Pero la política exterior no es para eso. La política exterior es para promover los intereses y valores del país que la ejerce. La terapia se debe hacer por otros medios y hay formas más ahorrativas con menos daño al pueblo cubano, menos daño a los intereses y valores de los Estados Unidos, menos daño a la soberanía de Cuba, menos daño a terceros países donde se alimenta un resentimiento antinorteamericano, a veces por esas políticas de carácter imperial, y tú no deberías apoyarla. Yo creo, Arturo, que independientemente de la terapia, también hay mucha gente que a estas alturas está intentando ejercer el derecho a la rebelión. Y el derecho a la rebelión es rebelión y es agresión por todas partes. Y fue el derecho que... No es cierto de nadie. El derecho a la rebelión es derecho contra las autoridades que, según tú, han roto el hilo constitucional del país. Eso, el derecho a la rebelión no es para que tú machaques a tus conciudadanos. Es por eso hay regulaciones a lo que se pueden hacer en la guerra e incluso en la rebelión. El terrorismo no es permitido. Bueno, la rebelión del 59 hubo actos de todo tipo, y hubo boicots de todo tipo. Todo acto que haya sido terrorista estuvo mal. Que fue la última vez que se invocó el derecho a rebelión. Lo que quiero decir es que... No, no es la última vez. Eso no es cierto. Mira, te digo, eso que está diciendo nuevamente no es cierto. Los grupos, y que fue un proceso durísimo, mucho más complejo que la idea esa, por ejemplo, que puso Rafael Rojas de la primera oposición, eran personas que rompían con la revolución. Fue un proceso mucho más complejo que si te lees el informe del inspector general de la CIA sobre Bahía Cochino, te vas a enterar que hubo un proceso dificilísimo para hacer entrar en razones a gente como Manuel Ray que debían subordinarse a la política norteamericana. Pero después de Fidel Hubo Castro, grupos de esas personas que fueron acusados de fidelistas infidel, de todo, que a la larga entraron por la horca caudina, pero que de un inicio se plantearon una oposición distinta al gobierno revolucionario que la que terminó imponiéndose por los que llegaron primero, los batistianos. Sí, pero repito, alguien más invocó el derecho a rebelión, así como lo invocó Fidel en su alegato, la historia me resolverá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, pues acaba de salir un libro de Alberto Müller, porque yo leo también las opiniones con las cuales discrepo y trato de entender ese proceso, en el cual todo el argumento de la lucha contra la revolución es un argumento basado en el derecho a la rebelión, un orden considerado injusto. Ahora, ese derecho no te faculta ni apoyar el bloqueo, te digo moralmente y legalmente, ni apoyar el bloqueo, ni apoyar la guerra económica contra tu pueblo, no te lo permite. Todo eso que estás haciendo, lo estás haciendo por mero alianza con el país más poderoso del mundo. Y te pregunto a ti también, porque vamos a los lugares donde la polémica descansa, para hablar de términos de política y buscar lo que es mejor también para vivir aquí moralmente, producentemente, o productivamente, fructífero o no. ¿Es la política exterior un instrumento de terapia?
No, la ¿En qué política lugar, exterior, en qué lugar, en qué política lugar exterior, es normal la utilizar política, la política la exterior? política exterior no es un elemento, no es un elemento de terapia como un Estado nacional, tampoco es una organización privada. O sea, si vamos Naturalmente. a hablar de la manera en que se Pero enrarecen ¿por qué me determinadas distraes el situaciones, debate donde la polémica descansa? no, yo creo que también, Me has dicho, me también repetiste descansa, todos los traumas que tienen y también entonces te digo, la descansa. política exterior no es de terapia, que es lo que se Pero, iba de allí. a ver, Arturo, tal parece que son personas que son, vamos a decir, son incapaces de lidiar con su realidad, ¿no? Ellos son capaces de lidiar con su realidad, simplemente han decidido que, dada la parte Saltarse la tan, talanquera y jugar a la tan brava, mala, sin respetar ley, sin la respetar parte, moral y sin respetar nada. dada la parte tan mala que les ha correspondido en esta situación, están utilizando los recursos o los medios que ellos creen. Te repito, mi posición aquí también es un poco más complicada porque yo estoy de acuerdo en un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Simplemente tenemos probablemente criterios distintos de por qué, razones distintas de por qué. Hay otras en las que hemos coincidido en esta conversación, hay otras que no, pero te repito, tampoco puedo obviamente meterme tan a profundidad en esto porque hay cosas que se me van de las manos. Pero lo que sí entiendo, lo que sí me queda clarísimo es que para tratar de involucrar a muchas de estas personas en este proceso de un cambio de política, pues yo creo que se necesita mucho. Hoy Yo creo que hay que tener empatía. aportaste aquí algunos elementos que yo creo que son válidos, muchos de Yo ellos. creo que hay que tener empatía, pero hay que tratar a las personas como los adultos que son. Nuestra ciudadanía no puede empezar de la idea de que haya una vanguardia ahora contrarrevolucionaria que tenga la potestad de tratar diciéndole cosas a las personas que simplemente no son realidad. El gobierno cubano goza de un grado importante de aprobación internacional, goza de zonas de legitimidad en lo interno. La política exterior de los Estados Unidos se desvía de los principios fundacionales del país cuando Madison hablaba de la importancia de tener una política nacional no guiada por los intereses de facción, y la manera de ser agradecido con este país implica ser fiel a sus principios originales. Mira, Ray Kyon aquí lo ha definido o lo ha sintetizado de una manera que yo creo que se puede responder. Dice, es inmoral pedirle a los cubanos americanos que no se defiendan. Pero ¿quién le está pidiendo que no se defiendan? ¿Tú quieres abogar por derechos humanos en Cuba? Aboga por una política de derechos humanos hacia Cuba. El tema es que la política de bloqueo no es una política de derechos humanos. Entonces, Bueno, quién está pidiendo eso?